El Apocalipsis, tal como se manifiesta en el espacio y el tiempo. El Apocalipsis, esta profunda revelación de Cristo, fue dirigido a 7 iglesias específicas. Se trata de lugares geográficos concretos en la región conocida como Asia Menor, específicamente en el oeste de Turquía. Sé que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar por esta región del mundo y es muy probable que hayan visitado algunos de estos lugares. El propio Juan escribió la carta desde la isla de Patmos, la cual se encuentra a unas 90 millas de la costa. Ya habíamos mencionado Patmos la semana pasada. En aquella época de la historia era en parte una especie de isla prisión y por lo tanto no es de extrañar que Juan se encontrara allí durante esta persecución que apenas estaba comenzando a extenderse por todo el imperio. Comenzó bajo Nerón en el año 64. Para el 65, que es la fecha probable de esta carta, ya se había extendido de forma intermitente a varias partes del imperio. No es algo universal, no es monolítico, pero sí se está propagando y afectando a los cristianos en diferentes lugares. Entre ellas se encuentran estas 7 iglesias, las cuales forman parte de la población en la región de Asia Menor. Las 7 iglesias, de hecho, están nombradas en orden, formando una especie de herradura y representaban lo que la mayoría considera una ruta postal. Y así, en realidad, a medida que la carta era entregada, se repartía en secuencia, comenzando con Éfeso y terminando en el otro extremo de esta herradura con la Odisea. Si has leído las cartas, sabes que hay una estructura básica en ellas que es bastante predecible. Normalmente comienzas con una referencia al autor. En su mayor parte, el autor se identifica basándose en algunas de estas descripciones que acabamos de escuchar en el capítulo 1. Estas son las palabras de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro. Así es como escuchamos que empieza la carta a los Efesios. Esta es la palabra del Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego ardiente y cuyos pies son como bronce bruñido. Ven que es la carta que está dirigida a Tiatira y así sucesivamente. Así, estas imágenes de Cristo, tan vívidas y coloridas, se emplean para comunicar mensajes concretos a estas iglesias según su necesidad específica. Cada carta, con la excepción de 2, tiene una felicitación. Están haciendo un gran trabajo en este aspecto. 2 de ellas no merecen ninguna felicitación en absoluto. 2 de ellas no merecen crítica alguna y por eso solo reciben elogios. Las otras 3 tienen un mensaje con matices. La carta les dará entonces una instrucción y concluirá con una promesa combinada con una bendición. Así que hay un formato para estas cartas. A medida que los lees te das cuenta de que ese formato se sigue bastante de cerca. Las 2 iglesias que solo son elogiadas y no criticadas son precisamente las que parecen haber estado expuestas al nivel más severo de persecución hasta el momento. Esas son las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Las 2 iglesias que reciben críticas y no alabanzas parecen ser las que han logrado escapar de la persecución hasta el momento. Esas son las iglesias de Sardis y Laodicea. Las otras 3 obtienen una evaluación mixta, parecen estar experimentando un cierto grado de persecución. Son elogiadas en su mayoría por la forma en que están respondiendo y sin embargo al mismo tiempo se percibe un cierto declive en su fidelidad. Esas son Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Tengo una hipótesis de que si bien estas 7 iglesias son definitivamente comunidades de fe en el mundo de la antigüedad, también de alguna manera de un modo providencial representan las formas en las que cada iglesia podría encontrarse a sí misma. Pienso que nosotros, aquí en esta iglesia, la Primera Presbiteriana, podríamos hacernos la pregunta, ¿dónde nos ubicamos o dónde nos encontramos, sabes, al observar estas diferentes iglesias? Otra forma de pensarlo es que cada iglesia probablemente tiene un poco de las 7 características en ella, ¿verdad? Y así es una buena manera de aplicar una especie de prueba de fuego a nuestra propia vida juntos, en una comunidad de fe y decir en qué estamos destacando. ¿En qué puntos o en qué aspectos necesitamos poner un poco más de empeño? La primera de estas, para que las veamos de forma muy breve, es la iglesia de Éfeso. Éfeso nos es bien conocida. Pablo estuvo allí por casi 3 años en su tercer viaje misionero. Pasó más tiempo en Éfeso que en cualquier otra comunidad durante sus viajes misioneros. Era una ciudad enorme con alrededor de 250,000 habitantes, lo que la convertía en una ciudad enorme para los estándares antiguos. Era un centro de comercio y culto y religión y así sucesivamente, religión pagana. Y sabemos por supuesto que tenía una iglesia fundada por el apóstol Pablo mismo. La iglesia es elogiada por su ortodoxia y su arduo trabajo. Conozco tu arduo trabajo y tu perseverancia.
O sea que no podéis tolerar a los hombres malvados, que habéis puesto a prueba a aquellos que se proclaman apóstoles sin serlo, y los habéis descubierto como impostores. Habéis perseverado con firmeza y soportado grandes adversidades por causa de mi nombre, sin desfallecer en ningún momento. Veréis, todo eso es un enorme elogio para esta comunidad. El problema es que si bien eran muy fuertes en la ortodoxia y realmente muy fuertes y de un trabajo duro y riguroso, habían perdido el fervor de su fe. Se había convertido en una especie de experiencia obstinada, determinada de aguantar a toda costa. Y por eso son un poco reprendidos por haber perdido su primer amor. Arrepiéntanse y hagan las obras que hicieron al principio. Si no se arrepienten, vendré y quitaré su candelabro de su lugar. Y eso de hecho ocurrió. Toda la ciudad de Éfeso tuvo que ser evacuada unos 40 años después a causa de un brote de malaria. Parece que la iglesia quizás no prestó la debida atención al llamado que debió haber escuchado en aquel momento. Voy a llamar a la iglesia de Éfeso los conservadores más estrictos, los más firmes de esta colección. Eso los convierte en lo opuesto a Tiatira, que son una especie de liberales. Así que en cierto sentido tenemos ese espectro representado en estas iglesias. Veremos Tiatira en un momento. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar este lugar, sé que algunos de ustedes ya lo han hecho, es un sitio verdaderamente extraordinario. Las calles de mármol blanco son absolutamente impresionantes. Hay pilares de columnas que se extienden a lo largo de las calles y así sucesivamente. La biblioteca aún se conserva maravillosamente bien y es un lugar magnífico para visitar. También hay aquí un pequeño y muy interesante lugar de interés turístico. Esta es la casa, al menos según la tradición, donde vivió Juan el Apóstol después de regresar de Patmos junto a María, la madre de Jesús. ¿Recuerdas que cuando Jesús estaba en la cruz, le confió el cuidado de su madre a Juan? Así que como sabes, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Y él la acogió, el texto del Evangelio nos dice, y la cuidó desde ese momento en adelante hasta su vejez. Y así esta es la casa, al menos tradicionalmente, donde Juan y María vivieron hasta la vejez de María y del propio Juan también. Así que eso es aquí en Éfeso. La próxima ciudad que se menciona es Esmirna. Esmirna es la siguiente en la ruta del correo, se encuentra un poco al norte de Éfeso. Es una de las iglesias que recibe únicamente alabanzas, sin ninguna crítica. Están enfrentando una persecución muy significativa, hay grandes dificultades y también mucha pobreza. Sienten que están completamente acorralados, sin tener a dónde ir, sin nada que puedan hacer. Jesús dice, conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rico. Conozco la calumnia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Les digo, el diablo los va a poner a prueba. Él va a meter a algunos de ustedes en la cárcel por 10 días, pero manténganse fieles incluso hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Un fuerte aliento para una iglesia que se siente bastante asediada en este preciso momento. Parece que sienten su pobreza. Jesús dice, ustedes son ricos. ¿Cuántas iglesias crees que hay ahora mismo en todo el mundo? Ya sea en entornos del tercer mundo o quizás en los del primer mundo que se sienten completamente empobrecidas. Apenas pueden cuadrar las cuentas y sin embargo Jesús las miraría y les diría, ustedes son ricos. Eres rico. Es muy interesante cuántas veces la riqueza material milita en contra de la riqueza espiritual. Siempre es un poco de introspección lo que deberíamos hacer cuando revisamos nuestro propio balance. Pero de todos modos, Esmirna recibió esta maravillosa y alentadora evaluación de Jesús. Esta es la moderna ciudad de Izmir. Es una ciudad importante hoy en día en Turquía, un sitio magnífico para visitar. Esta no es una foto que yo tomé, no pude capturar una gaviota de esa manera, pero sin embargo es un lugar realmente encantador. Es el lugar de nacimiento tradicional de Homero, el autor de la epopeya griega, la Ilíada y la Odisea. Y hay al menos algunos restos allí que evidencian la presencia cristiana temprana y sigue habiendo una presencia cristiana hasta el día de hoy. Pérgamo es la siguiente de estas, es la ciudad más septentrional. Se caracterizó por ser lo que podríamos llamar una especie de capital de condado romano. Era una especie de capital administrativa local para los asuntos del gobierno romano y por consiguiente esta iglesia fue una de las primeras en verse expuesta a la persecución por la espada romana. Así que la iglesia se encontraba lidiando con esta difícil situación. Jesús les dice, sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Pero permaneciste fiel a mi nombre, no negaste tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi fiel testigo, quien fue ejecutado en vuestra ciudad, donde Satanás habita. ¿Lo ves? Así que de nuevo es una gran alabanza para esta iglesia, como en la boca del lobo, allí mismo en Pérgamo. Así que son firmes contra la autoridad pagana, pero hay un pequeño desliz en cuanto a la filosofía pagana.
Jesús continúa diciendo, sin embargo, tengo algo en tu contra. Tienes allí a personas que se adhieren a la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a seducir a los hijos de Israel para que pecaran comiendo alimentos sacrificados a los ídolos y cometiendo inmoralidad sexual. De la misma manera, también tienes a quienes se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, de lo contrario, pronto vendré a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Los nicolaitas parecían ser protognósticos. Probablemente representaban alguna forma de ese gnosticismo judío que circulaba ampliamente en el primer siglo y gradualmente se convirtió en gnosticismo griego que encontraríamos en el segundo siglo y representaría un punto donde la iglesia pudo haber estado cediendo un poco a esa mentalidad pagana a pesar de que eran bastante firmes al tratar con la autoridad pagana. Pérgamo no es no tiene una gran población hasta el día de hoy. Este es lo llaman el templo de Trajano en Pérgamo. Fue construido más tarde que el periodo que estamos viendo, pero seguía siendo la sede tradicional de la autoridad romana. La ciudad de Tiatira que mencioné antes es probablemente lo opuesto a Éfeso. Estas son las personas que tenían un corazón cálido, ¿saben? Tenían muchas buenas obras, mucho amor, mucha de esa calidez que a veces se encuentra en un cristianismo que se inclina un poco hacia la izquierda, pero no eran muy firmes en su ortodoxia. Estaban como dejando que eso se deslizara un poco. Así que si tienes a los archiconservadores por aquí, los tiatirenses parecían estar yendo en la dirección completamente opuesta. Jesús les dice, conozco vuestras obras, vuestro arduo trabajo, vuestro amor, vuestra perseverancia, que ahora hacéis más de lo que hacíais al principio. Él los elogia por eso, le gusta su vida de buenas obras, pero luego les da una advertencia bastante severa. Él dice, sin embargo, tengo esto contra vosotros. Toleráis a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetiza. Con sus enseñanzas, ella está desviando a mis siervos hacia la inmoralidad sexual, ya que coman alimentos que han sido sacrificados a los ídolos. Le he concedido tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere, así que la arrojaré a un lecho de gran sufrimiento. Haré que los que cometen adulterio con ella sufran intensamente, a menos que se arrepientan de sus obras, y a sus hijos los heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno de ustedes según sus obras, palabras firmes, severas, duras. Y así, aunque Jesús reconoce y valora su corazón, no está tan satisfecho, como puedes ver, con la dirección que su mente ha estado siguiendo. Los efesios tenían mucha cabeza, no mucho corazón. Los tiatirenses tienen mucho corazón, no mucha cabeza. Necesitamos encontrar un punto medio, donde equilibremos esos dos intereses en nuestra adoración cristiana. Estas son algunas de las ruinas que encontrarán en Tiatira, si alguna vez tienen la oportunidad de visitarla. No hay ninguna referencia a la tradición cristiana allí. Esto es simplemente la evidencia de un templo pagano. Sardis tiene una historia interesante. Esta era una ciudad con una historia muy antigua. Todos conocen la expresión la riqueza de Creso, C-R-O-I-S-U-S, Creso. Creso fue un rey muy famoso que gobernó en un reino llamado Lidia, allá por los siglos VII y VI antes de Cristo. Era increíblemente rico. La razón era que había un río que fluía por Sardis, el cual arrastraba una gran cantidad de sedimento aurífero de las montañas. Y así la gente simplemente salió y lavó ese oro, y fue un esfuerzo muy productivo, y por supuesto él impuso un pequeño impuesto sobre todo el oro que fue dragado del río, y así se hizo famosamente rico en el mundo antiguo. Esto llevó a la gente de Sardis a lo largo de la historia a volverse de alguna manera complaciente. Existe esta idea tan equivocada de que si tienes mucho dinero eso resuelve todos tus problemas, ¿sabes? Y la gente de Sardis de alguna forma cayó en esa trampa. Y hasta cierto punto la iglesia de Sardis parece haber caído en la misma idea equivocada. Parecían haber sido una iglesia muy próspera porque había mucha opulencia en la ciudad y ellos confundieron la riqueza material de la iglesia con la verdadera riqueza espiritual del corazón, ¿saben? 2 veces Sardis había caído a causa de un ataque sorpresa. La extraña topografía de la ciudad dejaba una especie de puerta trasera hacia el interior de la ciudad que por lo general no custodiaban. Y en 2 ocasiones la ciudad había sido tomada por un ataque furtivo a través de esa misma puerta trasera. Y por eso Jesús mismo dice, si no te arrepientes, vendré a ti como un ladrón en la noche. Porque esa fue exactamente la manera en que esa ciudad cayó 2 veces antes. En esta situación, la iglesia misma sería la que se vería expuesta a esa clase de amenaza. Así que Sardis, la ciudad de Sardis, estaba demasiado confiada, era muy rica, pero como Jesús mismo dice, estaban muertos. Tienes la reputación de estar vivo, dice él, pero en realidad estás muerto. Despierta. Y eso siempre me hace pensar en la película La Princesa Prometida.
Bueno, él está prácticamente muerto, ¿sabes? Sardis estaba muerto, bueno, casi muerto, así que despierta de una vez. Fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas ante los ojos de mi Dios. Esta es la palabra para Sardis. Es una palabra para cualquier iglesia que se siente un poco demasiado cómoda, especialmente cuando su bienestar material está bastante bien. Hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así que incluso en Sardis tienes a ese pequeño grupo fiel que se mantuvo firme. Sardis no está poblada hoy en día. Estas son algunas de las ruinas que podrías ver si la visitaras. Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, es la siguiente en nuestra lista, la segunda antes de la última. Es otra de estas iglesias, algo así como Esmirna. La diferencia entre Esmirna y Filadelfia es que Esmirna se encontraba completamente acorralada, sin muchas opciones o posibilidades de acción. Simplemente se sentían bastante limitados por sus circunstancias y Jesús parece permitirles esa situación. Pero el caso de Filadelfia es completamente diferente. No parecen tener mucha fuerza, pero Jesús dice, he puesto ante ti una puerta abierta. Él dice, estas son las palabras de aquel que tiene la llave de David en su mano derecha. Él dice, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Sé que tu fuerza es poca, que has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que aquellos de la sinagoga de Satanás vengan y reconozcan que yo te he amado. Verás, esta es una iglesia con poco poder material, pero con una gran oportunidad. Y así la palabra para ellos es que aprovecharán la oportunidad que tienen. Tampoco se les da ninguna crítica, se les otorga una promesa de protección frente al ataque que se avecina, un ataque que se extenderá por todo el mundo habitado en ese preciso instante. Él, sin embargo, los va a guardar y proteger. Una vez más, Filadelfia tiene ruinas interesantes para visitar si alguna vez tienes la oportunidad de pasar por allí. La última es la Odisea, una de las más conocidas porque por supuesto es famosa por su tibieza. La iglesia de la Odisea era de nuevo una que se mostraba rica, respetada y completamente autosuficiente. Jesús dice, conozco bien tus obras, que no eres ni caliente ni fría. Ojalá fueras una cosa o la otra, pero como no eres ni fría ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, he acumulado riquezas, no me hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, lamentable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo te gustaría que Jesús te dijera eso? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. A quienes amo, reprendo y disciplino, así que sé celoso y arrepiéntete. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y así, la Odisea, aunque se le da una advertencia severa, también se le da una palabra de esperanza de que Jesús, a quien dicen adorar, está a la puerta. Solo necesitan permitirle entrar y unirse a ellos. La mención del ungüento es, una vez más, de carácter puramente histórico. La Odisea era, de hecho, una de las ciudades más renombradas del mundo antiguo, conocida por un ungüento que comercializaban en el mercado abierto, el cual se suponía que poseía cualidades curativas, y aparentemente así era para ciertas dolencias oculares, y esto es, por tanto, un claro atractivo al color local. Además, el agua tibia era un aspecto de la condición de la Odisea. El único suministro de agua que podían obtener provenía de un acueducto, desde una ciudad a unas 30 millas de distancia. Y cuando finalmente llegaba la Odisea, ya no estaba para nada fría, ¿sabes? Se habían acostumbrado a ello, pero el resto del mundo apenas lo soportaba cuando venían de visita. Y así Jesús hace referencia a eso. Así que el punto es que todas estas cartas tienen en mente ciudades históricas reales. Y estamos, creo, en terreno seguro para hacer la pregunta. ¿Cómo escucharon estas personas estas cartas? ¿Cómo las vieron? Por el momento voy a dejarles esa pregunta a ustedes. No poseemos ninguna evidencia histórica externa sobre qué hicieron exactamente con ello, pero al menos es una parte importante de la cuestión que debemos tener en cuenta a medida que avanzamos. Y nos empezamos a hacer la pregunta, de acuerdo, ¿qué es lo que está sucediendo con el libro del Apocalipsis? Para el momento en que empezamos a observar el desarrollo de la historia real de la iglesia, ya hemos superado la era apostólica. Ya hemos superado el periodo en el que se está escribiendo el Nuevo Testamento y podemos empezar a hacernos la pregunta, ¿qué está haciendo la iglesia con estos diversos escritos que ahora están, por así decirlo, filtrándose en su vida en esta etapa temprana? Uno de los primeros grupos que nos interesaría es un grupo llamado los Ebionitas, y estoy incluyendo con ellos a otro grupo llamado los Alogoi. No eran exactamente iguales, pero sí compartían algunas características en común. Ambos tenían sus raíces en un elemento que se ve reflejado en el Nuevo Testamento, comúnmente conocido como los judaizantes.
Ese término no se utiliza en el Nuevo Testamento, pero se refiere a un grupo de personas que eran un verdadero y constante dolor de cabeza para Pablo, ¿sabes? Siempre andaban por ahí intentando alejar a los cristianos, especialmente a los nuevos conversos, de la libertad que habían encontrado en Cristo, para llevarlos hacia una forma de cristianismo muy restringida y bastante legalista. Y así Pablo estaba constantemente enfrascado en un debate con estos judaizantes. Eran sus enemigos perennes. Estaban intentando destruir la libertad que tenemos en Cristo. Estos grupos que tenemos ahora, los ebionitas y los alogoi, ambos tienen sus raíces en ese elemento profundamente judío que se remonta a la era del Nuevo Testamento. Son continuos con esas personas hasta donde podemos saber. La palabra Ebion es una palabra hebrea que significa pobre, aunque algunas personas creen que en realidad pudo haber sido el nombre del fundador de los ebionitas. Ese es un punto debatido, pero no obstante, ese fue el término por el que se les conoció. Los alogoi, por otro lado, representaban a aquellos que se oponían al uso del término logos para describir a Jesús. ¿Sabes que el Evangelio de Juan, de hecho, empieza con las palabras en arche, en hologos? Lo sabes, ¿no es así? En el principio era el verbo. Logos era un término filosófico cargado en el mundo griego. Los griegos han estado jugando con la idea de logos desde los presocráticos. Era una idea bien desarrollada y Juan muy conscientemente toma esa palabra preñada de contenido filosófico y dice: oigan amigos, aquí tienen su logos. Aquí tienen a aquel de quien han estado hablando por cientos de años. Él es Dios entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan usa el logos de manera muy efectiva para comunicar el mensaje de Cristo. Los alogoi no pudieron soportar eso. Desde su perspectiva judía, pensaron que eso era demasiada filosofía griega, invadiendo la enseñanza cristiana, y por lo tanto repudiaron a Juan, repudiaron su evangelio, o al menos el prólogo del mismo, y básicamente se redefinieron una vez más dentro de esta tradición marcadamente judía que deseaba ver a Jesús como el Mesías, pero evitando cualquier tipo de enredo o complicación con cualquier interpretación griega sobre su identidad. Así que aunque afirmaban que Jesús era el Mesías, en su gran mayoría rechazaron cualquier noción de Trinidad. La Trinidad aún no era una doctrina bien definida en ese momento, pero cualquier noción que pudiera haber existido de ella la rechazaron por completo, negaron rotundamente la divinidad de Cristo. Los ebionitas rechazaron por completo las cartas de Pablo porque era demasiado griego, era demasiado amigable con los gentiles. Querían traer la fe cristiana de vuelta al judaísmo, convertirla casi en un subconjunto de la religión judía. De eso se trataba todo para ellos. Ahora, la razón por la que nos interesan es porque ellos también, con su perspectiva judía, tenían una visión particular que era distintivamente judía, a saber que el Mesías iba a venir. El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento iba a venir y establecer un reino de 1000 años en la tierra. Esa era una visión judía. Se enseñaba en el Talmud, en diversas literaturas apocalípticas judías y en otros escritos, existía la profunda creencia de que el Mesías en efecto vendría, sería un gran líder político, un descendiente directo de David, un David aún más grande, expulsaría a los malvados, a todos los opresores, establecería un reino político en Jerusalén y reinaría por un glorioso periodo de 1000 años. Esa era precisamente su gran expectativa. Cuando la gente empezó a oír que Jesús era descrito como el Mesías, obviamente pensaron que eso era lo que significaba. Y así, cuando oyeron que Jesús estaba realizando estos milagros, pensaron que iría a Jerusalén, echaría a los malos, establecería un reino. Genial. ¿Sabes? Juan el Bautista parecía tener algo de eso en mente. Él anuncia: Jesús es Él, este es el Mesías. Pero cuando es encerrado en prisión, oye que Jesús está como que por ahí curando a pocas personas. ¿Dónde está la política? ¿Dónde están los fuegos artificiales? ¿Eres tú el que viene? ¿Esperamos a alguien más? Vamos, hombre, ponte las pilas ya. Y hasta Juan parece estar atravesando una crisis de fe. Pedro tuvo grandes dificultades en este momento. ¿Recuerdas la famosa confesión de Cesarea de Filipo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita. Bien hecho, Pedro. Ni la carne ni la sangre te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús comienza a decirles: ahora déjenme decirles lo que eso significa. Permítanme decirles el contenido de la proposición de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado a los gentiles, voy a ser escupido, voy a ser humillado, voy a ser torturado, voy a ser crucificado en una cruz y enterrado. Pedro dice: no, un momento, detén todo. Pero Pedro lleva a Jesús aparte y comienza a reprenderlo. Jesús,
¿De verdad tengo que explicarte todo esto a ti? ¿Acaso no escuchaste lo que te dije? Te dije, tú eres el Mesías. ¿Acaso tengo que explicártelo con manzanitas? Mesías, ¿no sabes lo que eso significa? ¿Qué es esta tontería de sufrir? Vas a ir a Jerusalén, vas a establecer un reino y nosotros, tus discípulos, estaremos justo ahí a tu lado. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hombre, eso sí que es una montaña rusa. En un momento, bendito eres tú, Simón Barjonás. En 10 minutos, apártate de mí, Satanás. Esa es una caída en desgracia bastante precipitada, ¿sabes? Justo en ese instante. Y eso es lo que Pedro experimentó. ¿Por qué? Porque su teología era correcta, pero su comprensión de su propia teología estaba abismalmente equivocada, ¿sabes? Incluso los discípulos en el momento de la ascensión todavía le preguntan, bien Jesús, ¿es ahora el momento en que vas a restaurar el reino a Israel? Hemos estado esperando todo este tiempo. ¿Es ahora finalmente que has resucitado de entre los muertos y has sido vindicado, etcétera? Y Jesús les dice, miren muchachos, no les toca a ustedes saberlo. Déjenme decirles, esto es lo que va a pasar. Van a recibir poder en Jerusalén del Espíritu Santo. Irán por todo el mundo y harán discípulos de todas las naciones. En cierto modo, la visión de estos hombres era demasiado limitada. Saben, ellos pensaban que un reino político aquí en Jerusalén era lo que estaba por venir, pero Jesús tenía algo muchísimo más grande en mente. Pero mi única razón para decir todo esto es recordarles que esa era la comprensión común en el primer siglo. Y los ebionitas y los zoologías se aferraron a ella. Y ellos creían que este Jesús, quien había sido llevado de ellos en la ascensión, regresaría de inmediato, como mañana por la tarde. Y él iba a hacer lo que el pueblo judío había estado anticipando a lo largo de todos esos años, establecer ese gobierno político en Jerusalén. Y ellos enseñaron eso, y eso se convirtió en una perspectiva muy influyente en el segundo siglo de la iglesia. Estas personas, los ebionitas y los oligoi, no disponemos de ninguno de sus escritos originales. Todo lo que sabemos acerca de ellos nos llega a través de terceros que los describieron en épocas posteriores. Así que no sabemos qué hicieron, si es que hicieron algo con el libro del Apocalipsis, pero es muy probable que se basaran en el capítulo 20 del Apocalipsis. Y si estás familiarizado con el libro, sabes que ese es el capítulo que hace esta referencia tan distintiva a un periodo de tiempo de 1000 años. Y probablemente usaron eso como su justificación para la continuación de una afirmación de lo que la enseñanza judía había sido. Diremos mucho más de eso, por supuesto, a medida que avancemos en otro momento, pero solo para tenerlo presente. Muy bien, el siguiente personaje es un cristiano judío. Se llama Papías de Hierápolis. Su tiempo de ministerio es muy temprano, probablemente no antes del año 95 hasta aproximadamente el 120. No sabemos mucho sobre su vida o su obra, pero sí sabemos que fue muy influyente. Él, de nuevo, es judío y parece haber estado familiarizado con el libro del Apocalipsis. Eso es importante porque argumenta a favor de una fecha más temprana para el Apocalipsis que la visión de que fue escrito en el 95. Él ya parece estar trabajando con su texto. Ahora, de nuevo, no tenemos sus escritos, así que solo sabemos esto por fuentes secundarias, pero parece ser el caso. Eusebio es quien nos proporciona la mayor parte de la información sobre Papías. A Eusebio se le conoce a veces como el padre de la historia eclesiástica. Él escribe unos 200 años después. Así que Eusebio está escribiendo a principios de los años 300 sobre un personaje que vivió a principios de los años 100. Pero sí nos proporciona información muy útil sobre Papías, y hay una cita en particular que destaca, por cierto, en algunos momentos lo elogia, en otros es bastante crítico, pero este es el pasaje más importante para nuestros propósitos. Aquí Eusebio describe a Papías y dice lo siguiente. En estos escritos, él, Papías, afirma que, según su creencia, habría un milenio específico después de la resurrección de los muertos, y que habría un reino corporal de Cristo sobre esta misma tierra, cosas que él parece haber imaginado como si estuvieran autorizadas por las narraciones apostólicas, sin comprender correctamente aquellos asuntos que ellos proponían de manera figurada en sus representaciones, porque él, Papías, su capacidad de entendimiento era verdaderamente muy limitada. Con todo el debido respeto, como se hace evidente a través de sus discursos,
Sin embargo, él fue la causa por la que la mayoría de los escritores eclesiásticos que insistían en la antigüedad de ese hombre se dejaron llevar por una opinión similar, como por ejemplo Ireneo o cualquier otro que adoptara tales sentimientos. Esto es bastante interesante para nosotros y tendremos más que decir la próxima semana y a medida que avancemos sobre esto. Pero el punto es que Eusebio está reconociendo que la perspectiva dominante en el siglo II seguía siendo parte de esa visión judía de que pronto habría un reinado político milenario del Mesías en Jerusalén y que esto iba a tener lugar en algún momento muy pronto. Y les voy a decir en este preciso instante que esa parece haber sido la opinión predominante durante el segundo siglo de nuestra era. Fue desvaneciéndose del escenario ya a principios del tercer siglo y se convirtió prácticamente en una letra muerta para el momento en que llegamos a la figura de Agustín, el más grande y destacado de los pensadores, quien realmente ofreció una perspectiva completamente distinta sobre cómo debemos comprender toda esta noción de los 1000 años y todo lo demás. Pero en este momento, especialmente con esa persistente influencia de una perspectiva judía, esta parece ser la principal comprensión en la medida en que existía una. Ahora tengo que ser muy cauto porque no conocemos mucho sobre gran parte de lo que la gente decía, pero al menos en la medida en que sí sabemos algo, esto parece ser lo que conocemos. Así que Papías, según nos relata Eusebio, posee una influencia considerable y esta influencia se inclina a favor de esta perspectiva más bien judía de un milenio político en Jerusalén que estaría por llegar en breve. Así los otros personajes que analizaremos ahora brevemente, mientras nos acercamos al final de nuestra discusión, realmente continúan enseñando esta misma idea. Justino Mártir desarrolla su actividad a mediados del siglo II. Es un personaje sumamente valioso. De hecho, sí conservamos sus escritos. Es el primero de estos personajes, bueno, no el primero, pero sí casi el primero del que realmente tenemos sus obras completas hasta el día de hoy. Él fue un apologista del movimiento cristiano. Escribió una obra llamada Apología, que era una defensa del movimiento cristiano frente a la oposición y la persecución romanas que continuaron esporádicamente aquí y allá durante el siglo II. También defendió el cristianismo ante los atacantes judíos. Y la expresión más importante de esto fue una obra llamada Diálogo con Trifón. Trifón era un rabino judío ficticio, que suponemos ficticio, y Justino, representando ahora a un tipo de pensador cristiano, se involucra en lo que es probablemente una descripción ficticia de un debate entre ellos. Y el debate incluye en sí ciertas referencias al libro del Apocalipsis. Y así, esa es la primera vez en la historia de la Iglesia, alrededor de mediados del siglo II, que tenemos un escritor cristiano fuera de la era del Nuevo Testamento que se refiere específicamente al Apocalipsis y cuyos escritos tenemos disponibles. Por eso lo menciono, porque representa un momento bastante significativo. Esto es lo que Justino dice en este, digamos, debate imaginario con Trifón. Él dice, cito, y además un hombre entre nosotros, llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, profetizó en una revelación que le fue hecha que aquellos que han creído en nuestro Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén y que después la resurrección universal y en una palabra, la resurrección eterna de todos a la vez tendrá lugar y también el juicio. Ahora eso es bastante escaso. Esto no es un comentario exhaustivo sobre el libro del Apocalipsis, pero ciertamente nos proporciona una idea bastante clara de la postura de Justino respecto a esta cuestión y así de nuevo refleja la evidencia de esa perspectiva particular que se mantenía vigente en el siglo II. Un personaje importante llamado Melitón, quien fue obispo de Sardes, gozaba de un gran respeto, pero lamentablemente ninguno de sus escritos ha perdurado hasta nuestros días. Él era judío, también era cristiano y fue el obispo de Sardis. Recuerden bien, una de las iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. Es muy lamentable que no tengamos ninguno de sus escritos, porque él escribió un tratado completo sobre el Apocalipsis. De hecho, escribió un comentario detallado sobre ese libro, ¿saben? Y así, aquí tenemos a un hombre que habría tenido acceso a la comprensión más temprana del Apocalipsis por parte de la iglesia de Sardis en cuanto a lo que se interpretaba que significaba el Apocalipsis y desafortunadamente sus escritos se perdieron. Así que todo lo que podemos hacer es especular. De hecho, realmente no sabemos qué postura adoptó, pero sí sabemos que él siguió esta visión de un reinado milenario terrenal. Así que, de nuevo, siguiendo la línea de pensamiento predominante en el siglo II, también lo encontramos allí. Solo mencionaré de pasada el canon muratoriano. El canon muratoriano es el canon del Nuevo Testamento más antiguo que se ha publicado. Su aparición fue una respuesta directa a lo que se denomina el canon marcionita. Marción, un hereje de la corriente gnóstica, había publicado previamente un canon del Nuevo Testamento que estaba fuertemente editado y el canon muratoriano parece haber surgido como una contestación a esa versión. Se estima que fue redactado alrededor del año 165.
Incluye de forma significativa el libro del Apocalipsis. La cuestión de la canonicidad del Apocalipsis generó un considerable debate que se prolongó por varios años. Así pues, el hecho de que el canon muratoriano, que es el canon más antiguo que conocemos, incluye el Apocalipsis en su lista, sugiere por sí mismo que fue como mínimo ampliamente aceptado como canónico. El personaje que acabo de mencionar de pasada, Teófilo de Antioquía, aproximadamente en la misma época. Él fue el sexto obispo de Antioquía. Se apoyó mucho en el Apocalipsis para atacar a los herejes, pero no sabemos qué opinión tenía del libro. Solo lo conocemos a través de fuentes secundarias, así que solo pude mencionarlo de pasada. El último personaje que quiero mencionar, y con esto concluiremos, es Tertuliano. Así que esto nos lleva al final del segundo siglo. También podría mencionar a Ireneo. Ellos básicamente compartían la misma perspectiva, así que hablar de Tertuliano es, al menos en cierta medida, también describir a Ireneo. Tertuliano, sin embargo, él mismo era un abogado romano, lo mencioné la semana pasada. Él fue el tipo que citó archivos romanos a favor de la proposición de que Tiberio estaba convencido de la divinidad de Cristo. ¿Recuerdan eso de la semana pasada? Así que Tertuliano es este tipo. Se convirtió siendo ya adulto. Era abogado, se hizo apologista, así que ahora es abogado y el cliente, por así decirlo, que él asume es el movimiento cristiano y escribe, por así decirlo, una defensa legal del movimiento cristiano durante el resto de toda su carrera y eso lo convierte en un apologista bastante fuerte del mensaje cristiano. Él, sin embargo, era una persona muy severa en lo personal y era bastante crítico con la iglesia de su época. Esto es a finales del siglo II, porque estaban a la deriva, se estaban volviendo demasiado blandos. Ahora te voy a decir, lo blando es una cuestión de grados. Me temo que si regresáramos y miráramos la iglesia de finales del siglo II, la última palabra que usaríamos para describirlo sería blando. Pero desde el punto de vista de Tertuliano, él tenía una noción de lo que era duro, de lo que era riguroso, que resultaba casi excesiva, ¿sabes? Y por eso él ya se estaba volviendo un tanto profético y también algo desencantado y bastante molesto con la iglesia, porque él veía lo que parecía ser un claro alejamiento de esa arraigada esencia fundamental. Y de hecho, con el tiempo, Tertuliano abandona por completo la iglesia y se une a un grupo considerado herético, conocido como los montanistas. Los montanistas predijeron el pronto regreso de Cristo, que el fin del mundo estaba ya muy cerca. Ellos fueron los primeros que de verdad, ya sabes, estaban como dando señales del fin de los tiempos y grandes movimientos del Espíritu, ese tipo de cosas que se suponía que eran precisamente las señales de que el mundo estaba a punto de terminar. Tertuliano trágicamente se une a este grupo, eventualmente son condenados como heréticos. Pero es precisamente en ese contexto donde él nos ofrece una escatología bastante bien formulada, que incorpora elementos del Apocalipsis y de otras fuentes para desarrollar un esquema con el que creo la mayoría de ustedes ya están familiarizados, al menos en cierta medida. Así pues, alrededor del año 180 obtenemos una especie de esquema o delineación de una visión escatológica fundamentada en parte en el libro del Apocalipsis y en parte en otros textos bíblicos. La idea principal es que la resurrección de la resurrección de los creyentes, de los cristianos, tendrá lugar con el regreso de Cristo. Cristo regresará y en ese momento se producirá la resurrección de su pueblo. Tertuliano relaciona este regreso de Cristo con una piedra a la que se hace referencia en el libro de Daniel, capítulo 2, la cual golpea una imagen. Si estás familiarizado con ese texto, la imagen es completamente destruida. Esta piedra se convierte en una roca dominante que de alguna manera llega a ensombrecer y a dominar el mundo entero. Y él vincula esto con la segunda venida de Cristo en Daniel 2. Él dice que el anticristo, el que menciona Juan, a propósito, si no lo sabías, la palabra anticristo no aparece jamás en el libro del Apocalipsis. Es usado por Juan en su primera epístola. El anticristo es equiparado con la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis y también con el hombre de pecado que menciona Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses. Entonces tenemos aquí a tres figuras distintas. Él los agrupa a todos y afirma que se trata de la misma persona y que él dice que este individuo, esta especie de encarnación del mal está justo en el horizonte. Él dice que Roma es la Babilonia del Apocalipsis por la persecución que llevan a cabo. Están ebrios con la sangre de los santos, dice Tertuliano. Él dice que el milenio va a seguir a esta resurrección del pueblo justo de Dios. Cristo regresa, hay una resurrección y el milenio le sigue. Estas 70 semanas de Daniel, de las que oímos hablar en el libro de Daniel, se cumplen, se completan en ese periodo de tiempo. Así que 70 semanas, si ustedes están familiarizados con el tema. Si no lo están, no se preocupen por ello, pero para aquellos de ustedes que han estudiado estas cosas, saben que Daniel tiene 70 semanas. Él dice que están completados, realizados, terminados, finiquitados con la llegada de este momento del regreso de Cristo y el inicio del milenio, y esa es su opinión.
Ese es un esquema que fue bastante influyente en su momento, pero como digo, cuando probablemente hayan pasado unos 50 años, se ha producido una enorme erosión de la confianza en esa visión particular. Y para desvelar un poco el misterio, se convirtió más o menos en una noción olvidada por más de 1000 años, y no fue realmente hasta la era moderna, especialmente los últimos 200 años, que esta visión particular del regreso de Cristo y un reino milenario fue resucitada con esteroides. Así que, claro, vivimos en un momento en que esta es una visión muy ampliamente aceptada. Te lo menciono porque, por supuesto, va a tener un peso importante en nuestras conversaciones durante las próximas semanas, pero para ser justos, tenemos que reconocer que en la iglesia muy temprana era una perspectiva que se mantenía de forma generalizada en muchos círculos, y creo que esto es parte del por qué. Muy bien, lección de escuela dominical para la mañana. Volvamos a Pedro. Pedro tenía buena teología. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro pensó con total seguridad que sabía lo que eso significaba. Nosotros somos buenos presbiterianos. Muchos de los que estamos aquí en esta sala hemos estudiado la teología con gran cuidado y por un largo tiempo. Y creemos que lo entendemos, y probablemente así es. Jesús le dijo a Pedro: no fue la carne ni la sangre lo que te reveló esto. Pedro, no dijiste esas palabras de gran sabiduría porque hubieras ido a la Universidad de Jerusalén y obtenido un doctorado en filosofía. No fue, sabes, un acto de genio deductivo de tu parte. No, esto fue una revelación divina. Ni la carne ni la sangre te enseñaron esto, sino mi Padre que está en los cielos, Él mismo plantó esa visión, esa perspectiva, esa profunda comprensión en tu mente. Y por esa razón puedo decirte, Pedro, que eres verdaderamente bendecido. Y sin embargo te das cuenta con toda esa bienaventuranza, Pedro aún no tenía ni la más mínima idea de lo que acababa de decir. No lo comprendía, aunque ya lo había recibido. Y mi advertencia para todos nosotros, amigos presbiterianos, hermanos y hermanas en Cristo, es: nunca descansemos en nuestros laureles teológicos. La verdad que poseemos es importante y deberíamos apreciarla. Pero creo que personal e individualmente, cada uno de nosotros debería estar más preocupado por la verdad que estamos buscando activamente que por la verdad que ya tenemos en nuestro poder. En el momento en que erigimos un monumento sobre la verdad que creemos poseer, en esa misma medida y en ese preciso instante nos volvemos heréticos, porque nunca llegamos a comprenderla por completo. Siempre tenemos mucho más que aprender. Así que si bien podemos sentirnos muy satisfechos por todo lo que hemos llegado a comprender, mantengamos la humildad necesaria para darnos cuenta de que aún existen muchísimas más verdades en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que tu propia filosofía ha podido siquiera soñar. Sigamos profundizando en nuestra búsqueda de entendimiento y no como Pedro, que se subió al caballo de la arrogancia creyendo que ya lo teníamos todo completamente resuelto, cuando en realidad necesitamos mucho más ánimo y motivación para seguir investigando y descubriendo, ¿verdad? Pienso que eso es, al menos en parte, lo que esta poderosa imagen nos está recordando, que el Jesús que quizás creemos conocer también podría ser en realidad un poco distinto a lo que imaginamos. Y aunque de nuevo esto no es un respaldo total a esa imagen, es un recordatorio que espero nos sea útil a todos.